Era un día soleado en la sabana, y los hermanos Joel, Dylan, Javier y Leo corrían entre la hierba alta, disfrutando de su juego. Pero algo extraño llamó su atención: un enorme árbol solitario con marcas brillantes en su tronco. Ese árbol es diferente a los demás, dijo Javier. Vamos a verlo de cerca, sugirió Joel, liderando el camino. Cuando tocaron el tronco sintieron un leve temblor bajo sus patas. De repente la tierra se abrió y reveló una escalera de piedra que descendía bajo la raíz del árbol. Los cachorros se miraron entre sí antes de aventurarse escaleras abajo. No sabemos qué hay ahí. por eso tenemos que averiguarlo, respondió Joel con emoción. Al final del túnel, llegaron a un santuario enorme iluminado por 4 estatuas de leones que brillaban con diferentes colores. Cada estatua representaba un espíritu de la sabana: el espíritu del sol, el del agua, el de la tierra y el del viento. De repente las estatuas comenzaron a brillar más intensamente y un fuerte viento recorrió la cueva. Creo que hemos despertado algo. Susurró Leo. Los ojos de las estatuas se iluminaron, y de cada una surgió una figura espectral. Jóvenes cachorros, dijo el espíritu dorado. han encontrado el santuario de los 4 espíritus. Y deben probar su valentía, añadió el espíritu azul. Las estatuas comenzaron a moverse y el suelo tembló. Cada cachorro fue rodeado por un aura del color de un espíritu. Solo aquellos con corazones valientes pueden superar la prueba. Cada cachorro debía demostrar su fortaleza. Joel enfrentó una ola de luz cegadora, Dylan atravesó un río de agua flotante, Javier escaló una pared de rocas vivientes y Leo corrió contra un viento feroz. Uno a uno, los cachorros superaron sus desafíos. Al final, los espíritus rugieron con orgullo y el santuario brilló más intensamente. Han probado su valentía y sabiduría. Ahora, la sabana los reconocerá como guardianes. De repente la luz disminuyó y la cueva empezó a cerrarse. Cuando emergieron a la superficie, el árbol había dejado de brillar. Joel, Dylan, Javier y Leo exploraban un área desconocida de la sabana cuando encontraron una cueva escondida entre las rocas. Su entrada estaba cubierta de enredaderas, como si el tiempo la hubiese olvidado. Intrigados, se abrieron paso y entraron, descubriendo un túnel iluminado por suaves destellos en las paredes. Miren esto, Dijo Javier, tocando la superficie brillante. son cristales. A medida que avanzaban, el túnel se hacía más estrecho, y los cristales empezaban a brillar con más intensidad. De pronto, el suelo bajo sus patas se hundió y los 4 cayeron por un tobogán de piedra resbaladizo, hasta aterrizar en una enorme cámara subterránea. El lugar estaba iluminado por miles de cristales resplandecientes en el techo y las paredes. En el centro, sobre una plataforma de piedra, descansaba un enorme cristal dorado. Pero no estaban solos. Alrededor del cristal, 4 grandes estatuas de leones parecían vigilarlos con miradas severas. Tengo un mal presentimiento. Susurró Leo. Antes de que pudieran reaccionar, las estatuas cobraron vida, sus ojos brillaron con un intenso resplandor azul y sus rugidos llenaron la cueva. Han perturbado el corazón de la cueva. Dijo uno de los leones de piedra con voz profunda. Solo aquellos con nobleza en su corazón pueden acercarse. Los cachorros se miraron entre sí. No sabían qué significaba eso, pero tenían claro que debían demostrar que no eran una amenaza. Joel dio un paso adelante. no queremos hacer daño, solo buscamos respuestas. Las estatuas parecieron analizarlo con sus ojos brillantes. Luego cada una de ellas se movió, revelando 4 caminos distintos. Cada uno de ustedes debe enfrentar una prueba. Si logran superarlas, la cueva los reconocerá como dignos. Sin otra opción, los hermanos aceptaron el desafío. Joel tuvo que cruzar un puente de cristal suspendido sobre un abismo, pero con cada paso, el puente desaparecía detrás de él. Dylan tuvo que seguir el eco de su propio rugido en un laberinto de espejos. Javier enfrentó una sala en completa oscuridad, donde debía confiar en su instinto para encontrar la salida. Y Leo tuvo que mantener la calma bajo una cascada de cristales flotantes que caían a su alrededor. Después de un largo esfuerzo, cada uno logró completar su prueba y regresaron al centro de la cámara. Las estatuas volvieron a rugir, pero esta vez con orgullo. La cueva ahora los reconoce como sus guardianes. El gran cristal dorado en el centro comenzó a brillar intensamente y, de pronto, se elevó en el aire, dividiéndose en 4 fragmentos más pequeños. Cada fragmento flotó hacia uno de los hermanos, colocándose sobre sus patas. Llévenlos con ustedes. Son un símbolo de su conexión con esta cueva y con la sabana. Los cachorros asintieron con respeto. La cueva tembló ligeramente y, como si entendiera que su propósito estaba cumplido, comenzó a cerrarse detrás de ellos. Los hermanos salieron justo a tiempo y, al mirar atrás, vieron cómo la entrada se ocultaba una vez más tras las enredaderas, como si nunca hubiera estado allí. Era una tarde tranquila en la sabana, y Joel, Dylan,
Javier y Leo caminaban sin prisa, disfrutando del sol. Pero algo diferente llamó su atención, un enorme baobab con una grieta en su tronco, de donde salía una extraña brisa fresca, como si el árbol respirara. Javier, siempre el más curioso, metió la cabeza en la grieta y sintió como el viento le despeinaba la melena. De repente la grieta se ensanchó y sin darles tiempo a reaccionar, los 4 hermanos fueron absorbidos por el árbol. Cayeron en un lugar distinto a todo lo que habían visto antes. Un bosque oculto con árboles gigantescos cuyas hojas brillaban en tonos dorados y plateados. ¿Dónde estamos? En el reino escondido. Respondió una voz grave. Los cachorros giraron rápidamente y vieron a un árbol con rostro. Sus ojos brillaban como estrellas, y su corteza parecía moverse como si respirara. Soy Olmuk, el guardián del bosque. Ustedes han sido llamados aquí porque este reino está en peligro. ¿Peligro? ¿De qué hablas? Olmuk explicó que un antiguo hechizo mantenía el bosque escondido, protegido del mundo exterior, pero algo estaba alterándolo. Los árboles ya no podían hablar entre sí, y si el hechizo se rompía por completo, el bosque desaparecería. Olmuk les indicó que debían encontrar 4 piedras antiguas, esparcidas en diferentes partes del bosque, y colocarlas en el centro del árbol sagrado. Cada piedra representaba un elemento esencial: agua, fuego, viento y tierra. El tiempo apremiaba, así que los cachorros se separaron. Joel trepó hasta la copa de un árbol altísimo para recuperar la piedra del viento, que flotaba atrapada en una corriente de aire. Dylan encontró la piedra del fuego dentro de una cueva custodiada por pequeños zorros de luz. Javier halló la piedra del agua en un lago de cristal, donde peces dorados la mantenían oculta. Leo, por su parte, tuvo que excavar entre raíces gigantescas para desenterrar la piedra de la tierra. Cuando reunieron las 4 piedras, corrieron hacia el árbol sagrado. Era el más alto de todos, con raíces que se enredaban en el suelo como si fueran ríos de madera viva. Colóquenlas en su lugar. Indicó Olmuk. Los hermanos obedecieron, y en cuanto las piedras tocaron el tronco del árbol sagrado, una luz dorada iluminó todo el bosque. Los árboles comenzaron a hablar nuevamente, susurros de agradecimiento resonaban en el aire. Olmuk sonrió. Lo han logrado. Han salvado el reino escondido. La grieta por la que habían llegado apareció de nuevo, pero esta vez, los árboles parecían despedirse con alegría. Siempre serán bienvenidos aquí, dijo Olmuk, mientras los cachorros cruzaban de regreso a la sabana. Cuando salieron, el gran baobab detrás de ellos se cerró lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Era un día caluroso en la sabana, y Joel, Dylan, Javier y Leo buscaban un lugar para refrescarse. Después de caminar un rato encontraron un pequeño arroyo de agua cristalina, pero lo que más les sorprendió fue que a lo lejos, el agua cambiaba de color, formando un río con tonos brillantes de azul, verde, rojo y dorado. Miren eso. Nunca había visto un río así. Intrigados, los 4 hermanos se acercaron, pero antes de tocar el agua, una rana de piel brillante saltó frente a ellos. Deténganse. Croó la rana. Este es el río de los 1000 colores, y solo aquellos que superen su desafío pueden cruzarlo. ¿Un desafío? Preguntó Javier, emocionado. La rana asintió. Cada color del río representa una prueba. Si la superan, podrán beber su agua mágica. Pero si fallan, el río los regresará a donde empezaron. A los cachorros les encantaban los retos, así que aceptaron sin dudar. La primera sección del río era azul como el cielo. Apenas pusieron una pata en el agua, un fuerte viento comenzó a soplar. Deben atravesar sin dejarse llevar por el viento. Joel lideró el grupo, usando su fuerza para avanzar contra las ráfagas. Los demás lo siguieron, esforzándose hasta llegar al otro lado. La siguiente parte del río era verde, y en cuanto entraron, enredaderas comenzaron a crecer a su alrededor. Cuidado. Nos atraparán. Dijo Dylan. Rápidamente Javier usó sus garras para cortar algunas, mientras Leo encontraba el camino más despejado. Trabajando juntos, lograron salir antes de quedar atrapados. La tercera sección era de un rojo intenso. El agua burbujeaba y despedía calor. Aquí la prueba es resistir el calor sin retroceder, explicó la rana. Respirando profundo, los hermanos caminaron con determinación. El suelo ardía, pero confiaban en su resistencia. Uno a uno lograron cruzar, aunque con las patas algo calientes. Por último, llegaron a la parte dorada del río. Aquí la corriente parecía tranquila, pero la rana advirtió. Este es el desafío más difícil. Deben cruzar sin perder la confianza. Sin dudar, se adentraron en el agua dorada. Pero a mitad del cruce comenzaron a escuchar voces en su cabeza que decían: no lo lograrán, es demasiado difícil, mejor regresen. No escuchen esas voces. Sigan adelante, dijo Joel. Los 4 se recordaron mutuamente lo valientes que eran y con cada paso, las voces desaparecieron hasta que llegaron a la otra orilla. La rana los miró con orgullo. Han superado todas las pruebas.
Ahora pueden beber el agua del río. Cada hermano bebió un sorbo del agua mágica y, en ese instante, sintieron una energía especial recorrer su cuerpo. Sus sentidos estaban más agudos, su fuerza renovada, y su espíritu más unido que nunca. Ahora saben que, juntos, pueden superar cualquier desafío, dijo la rana antes de desaparecer entre los árboles. Los 4 hermanos se miraron y sonrieron. Definitivamente, este ha sido el mejor baño de todos. Y con esa enseñanza en sus corazones, continuaron su camino, listos para nuevas aventuras. Joel, Dylan, Javier y Leo caminaban por la pradera cuando encontraron un sendero que no habían visto antes. Era un camino estrecho rodeado de árboles altos cuyas hojas susurraban con el viento, como si les hablaran en un idioma desconocido. ¿Escuchan eso? Preguntó Dylan, intrigado. Es como si el bosque estuviera vivo. Respondió Javier, sintiendo un leve escalofrío. Sin pensarlo mucho, decidieron seguir el sendero. A medida que avanzaban, los árboles parecían inclinarse sobre ellos, y los susurros se hacían más fuertes. De pronto, una figura apareció en el camino. Era un búho anciano de plumaje plateado. Bienvenidos al bosque de los susurros. Este bosque prueba el corazón de quienes lo cruzan. Solo aquellos con valentía y sabiduría podrán salir. Los hermanos se miraron con determinación. Estamos listos, dijo Joel. El búho agitó sus alas y el sendero se dividió en 4 caminos distintos, cada uno cubierto de neblina. Dylan entró en un túnel de ramas entrelazadas. A cada paso, las sombras se movían a su alrededor. No tengas miedo, susurraban las hojas. Dylan respiró profundo y siguió adelante sin mirar atrás. Al final del túnel, encontró una puerta de madera con una cerradura brillante. Sin dudar, la empujó y salió al otro lado del bosque. Javier llegó a un claro iluminado por luciérnagas. En el centro había una gran roca con palabras grabadas: encuentra la respuesta en tu interior. Se sentó, cerró los ojos y pensó en su familia. La respuesta es la unión, murmuró. La roca se partió en 2 y el camino se despejó. Leo caminó por un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo sus patas. De repente un árbol cayó frente a él, bloqueando el camino. No puedes pasar, susurró el viento. Pero Leo, con astucia, buscó una salida. Vio una rama alta y saltó sobre ella, sorteando el obstáculo. Joel se encontró rodeado por espejos de agua que reflejaban distintas versiones de sí mismo, algunas valientes, otras temerosas. ¿Cuál es el verdadero?, susurró el bosque. Joel miró su reflejo y sonrió. Soy el que elijo ser. En ese momento el agua se calmó y el camino se abrió. Uno a uno, los hermanos llegaron a un gran roble en el centro del bosque. El búho los esperaba. Han superado las pruebas. Recuerden que la valentía, la unión, la astucia y la confianza en sí mismos son su mayor fortaleza. El bosque se iluminó y en un parpadeo, los hermanos estaban de vuelta en la pradera. Miraron atrás, pero el sendero había desaparecido. Creo que aprendimos algo importante hoy. Sí. Asintió Joel. Y estoy seguro de que este no será nuestro último desafío. Con el corazón lleno de emoción, siguieron su camino, listos para la próxima aventura. Joel, Dylan, Javier y Leo exploraban una zona desconocida del bosque cuando encontraron un río diferente a cualquier otro. Su corriente brillaba con un resplandor dorado, y cada gota de agua parecía reflejar el cielo nocturno. Nunca había visto algo así. Susurró Leo, maravillado. Parece un río hecho de estrellas. Gregó Javier. Mientras se acercaban a la orilla, una luz resplandeciente emergió del agua y tomó la forma de una anciana de largos cabellos plateados. Han encontrado el río de las estrellas. Solo aquellos con un corazón valiente pueden cruzarlo. ¿Y cómo lo cruzamos? Preguntó Dylan. La anciana señaló 4 piedras flotando en el agua. Cada una tenía un símbolo distinto: una luna, un sol, un árbol y un relámpago. Cada uno debe elegir una piedra y enfrentarse a la prueba que guarda en su interior. Si son dignos, el río les permitirá cruzar. Los hermanos asintieron y tocaron las piedras al mismo tiempo. En un instante desaparecieron en un destello de luz. Joel apareció en medio de una pradera donde el sol brillaba con fuerza. De repente sombras comenzaron a cubrir la luz, oscureciendo todo a su alrededor. La oscuridad no puede apagar la luz dentro de ti, resonó una voz en su mente. Joel cerró los ojos, respiró profundo y, cuando los abrió, su propia luz iluminó el lugar, disipando la oscuridad. Dylan se encontró en un bosque bajo una luna llena. A su alrededor, el viento soplaba con fuerza, empujándolo en distintas direcciones. Encuentra tu centro, le susurró el viento.
Dylan se ancló al suelo y mantuvo el equilibrio hasta que el viento cesó, dejándolo ver el camino adelante. Javier apareció frente a un árbol inmenso, cuyas ramas se extendían hasta el cielo. Para avanzar, debes crecer, murmuró el árbol. Javier recordó todas las veces que había superado obstáculos con su ingenio y dio un paso adelante con confianza. En ese momento el árbol se inclinó formando un puente para que pudiera cruzar. Leo se encontró en una tormenta de relámpagos. Truenos retumbaban a su alrededor y el suelo temblaba. No huyas del desafío, resonó una voz. En lugar de esquivar los relámpagos, Leo levantó la vista con valentía y caminó a través de la tormenta. La electricidad fluyó a su alrededor sin tocarlo, permitiéndole llegar al otro lado. Cuando los 4 hermanos completaron sus pruebas, la luz los envolvió y aparecieron juntos en la orilla opuesta del río. La anciana los esperaba con una sonrisa. Han demostrado su valentía. El río de las estrellas solo permite el paso a aquellos que confían en su luz interior. El agua dorada brilló intensamente una última vez antes de volver a fluir con calma. Los hermanos miraron el río con asombro. Cada vez nuestras aventuras son más increíbles. Y cada vez aprendemos más sobre nosotros mismos, agregó Joel. Con el corazón lleno de emoción, siguieron su camino, sabiendo que el mundo aún tenía muchos misterios por descubrir. Joel, Dylan, Javier y Leo caminaban por un sendero oculto entre la niebla cuando encontraron un antiguo templo de piedra, cubierto de enredaderas. En su interior, en medio de una gran sala, había un espejo enorme con un marco dorado, decorado con símbolos extraños. Este espejo parece antiguo, dijo Dylan acercándose con curiosidad. De repente la superficie reflejante comenzó a brillar y antes de que pudieran reaccionar, una fuerza los absorbió dentro del espejo. Cuando abrieron los ojos, ya no estaban en el templo. Se encontraban en el mismo lugar, pero en un tiempo diferente. El templo estaba recién construido, sin rastros de enredaderas ni ruinas. Afuera, la gente vestía túnicas de una civilización antigua y hablaban en un idioma desconocido. Creo que hemos viajado al pasado, susurró Joel. Un anciano con una larga barba blanca se acercó a ellos con una expresión de sorpresa. Forasteros, han cruzado el espejo del tiempo. Solo aquellos con un propósito pueden hacer eso. Los hermanos intercambiaron miradas. ¿Cuál era su propósito? El anciano los llevó a una gran plaza donde un enorme reloj de arena flotaba en el aire, con la arena cayendo lentamente. Cada grano de arena representa un momento en la historia. Pero algo extraño está ocurriendo. El flujo del tiempo se ha desordenado. Si no lo corregimos, todo lo que conocemos desaparecerá. Los hermanos miraron el reloj de arena con preocupación. Alrededor de él, había 4 pedestales con símbolos similares a los del espejo. Para restaurar el tiempo, deben colocar cada símbolo en el pedestal correcto. Pero cuidado, cada elección cambiará el futuro. Joel tomó un símbolo con la imagen de una luna y lo colocó en el pedestal bajo la luz de la noche. Dylan encontró un símbolo con una espiral y lo ubicó donde la arena se movía más rápido. Javier eligió uno con la imagen de un árbol y lo puso donde la arena caía más lento. Leo, por último, tomó un símbolo con una estrella y lo colocó en el pedestal del centro. El reloj de arena comenzó a brillar y la arena fluyó con normalidad otra vez. La ciudad vibró con una luz dorada y el anciano sonrió. Lo lograron. El tiempo está en equilibrio nuevamente. Antes de que pudieran preguntar más, el espejo apareció frente a ellos y los absorbió de vuelta. Cuando abrieron los ojos, estaban otra vez en el templo en ruinas, con el espejo inmóvil ante ellos. ¿Todo fue real? Mira esto, señaló Leo. En el suelo, había los mismos símbolos que habían colocado en el reloj de arena. Sonrieron. Sabían que su viaje a través del tiempo había sido más que un sueño. Con un último vistazo al espejo, salieron del templo, listos para la próxima aventura. Joel, Dylan, Javier y Leo caminaban por un valle cubierto de niebla espesa. La brújula de Joel giraba sin control, como si el lugar desafiara las leyes del mundo. Habían seguido un mapa antiguo que hablaba de un reino olvidado, oculto entre montañas y rodeado por una barrera de nubes impenetrables. De repente la niebla se disipó y frente a ellos se alzó una ciudad colosal. Las edificaciones eran enormes, hechas de piedra pulida, con estatuas gigantes que parecían observarlos desde las alturas. A lo lejos, en el centro de la ciudad, un trono vacío se alzaba sobre una gran plataforma. Este lugar parece abandonado, dijo Dylan, sintiendo el eco de sus propias palabras.
O quizás sus habitantes no sean como nosotros. Añadió Javier, observando los gigantescos escalones y puertas. Mientras exploraban, encontraron una inscripción tallada en la base de una estatua. Leo pasó la mano por la piedra, revelando las palabras. Solo aquellos dignos despertarán al último guardián. Antes de que pudieran debatir su significado, el suelo tembló. Las estatuas comenzaron a moverse. Sus ojos brillaban con una luz azul y su pesada piedra crujía al tomar vida. Nos han visto, exclamó Leo. Los colosos descendieron de sus pedestales con pasos lentos pero poderosos. No parecían hostiles, pero bloqueaban el camino al trono. Joel sacó el mapa y notó un símbolo en su esquina, una balanza, mitad luz y mitad sombra. Creo que debemos probar algo. Quizás este lugar busca equilibrio, no fuerza. Avanzaron con cautela. A medida que se acercaban, los colosos giraban sus enormes cabezas, observándolos pero sin atacar. Al llegar al trono, Joel notó dos plataformas frente a él. Una brillaba con luz dorada, la otra con sombras profundas. Es un acertijo. ¿Qué pasará si pisamos ambas al mismo tiempo? Se dividieron en parejas. Joel y Leo se pararon en la plataforma de la luz, Dylan y Javier en la de la sombra. El aire vibró. El trono comenzó a brillar y de pronto una figura se materializó en él, un coloso diferente a los demás, con armadura dorada y una corona tallada en su cabeza. Han demostrado equilibrio. Dijo con voz profunda. El reino de los colosos ha esperado siglos por aquellos que entiendan la armonía entre la luz y la oscuridad. El coloso alzó una mano y el cielo nocturno se iluminó. Sobre ellos un portal dorado apareció. La ciudad dormirá nuevamente, pero ustedes llevarán su historia con ustedes. El portal brilló intensamente y sin previo aviso, los hermanos fueron absorbidos por él. Cuando despertaron, estaban en el mismo valle cubierto de niebla. Pero el valle ya no parecía vacío. Donde antes solo había rocas, ahora quedaban ruinas de una ciudad olvidada. No fue un sueño, susurró Javier, sacando un pequeño colgante dorado que había aparecido en su mano. Los hermanos intercambiaron miradas. Sabían que habían sido testigos de algo que nadie más recordaría. Con una última mirada al valle, siguieron su camino, sabiendo que aún les esperaban más misterios por descubrir. Los hermanos Joel, Dylan, Javier y Leo exploraban los límites de la sabana cuando encontraron algo inusual, unas antiguas ruinas cubiertas por la vegetación. Nunca antes habíamos visto esto, susurró Leo. Los cachorros entraron con cautela y encontraron un pasillo cubierto de jeroglíficos. De repente el suelo tembló y una losa se movió, revelando una escalera de piedra en espiral. Bajaron lentamente sintiendo el aire cada vez más frío. Llegaron a una enorme sala iluminada por un misterioso resplandor azul. Esto no es solo una cueva. Es algo mucho más antiguo. De repente una enorme puerta de piedra se abrió sola. Más allá de la puerta, encontraron 4 tronos de piedra con esculturas de leones en la parte superior. Cuando los cachorros se acercaron, las esculturas rugieron y de ellas surgieron figuras espectrales. Jóvenes viajeros. Han despertado el reino olvidado. Solo aquellos con un corazón valiente podrán restaurar este lugar. Los cachorros intercambiaron miradas. ¿Cómo podemos hacerlo? Las estatuas respondieron con una prueba. Joel debía cruzar una pasarela sobre llamas, Dylan nadar en un túnel sumergido, Javier escalar un muro de raíces y Leo resistir un torbellino. A pesar de las dificultades, los 4 superaron la prueba. Los espíritus rugieron con orgullo. Han demostrado ser dignos. Las paredes de la sala comenzaron a brillar con inscripciones antiguas que antes no se veían. El reino olvidado renacerá con su valentía. Un fuerte temblor sacudió el lugar y la salida comenzó a cerrarse. ¡Corran! Apenas lograron salir antes de que la entrada desapareciera bajo la tierra. Se miraron entre sí sabiendo que habían cambiado para siempre. Ahora somos los guardianes del reino olvidado, dijo Joel. Un rugido lejano resonó en la sabana, como si los antiguos leones del pasado los estuvieran observando. Sabían que su historia apenas comenzaba. Joel, Dylan, Javier y Leo avanzaban por un bosque denso, siguiendo el curso de un río de aguas cristalinas. Según un viejo manuscrito que habían encontrado en una biblioteca antigua,
aquel río no era uno cualquiera. Se decía que sus aguas fluían no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Si lo que dice el manuscrito es cierto, este río podría llevarnos al pasado o al futuro, Comentó Joel, sosteniendo el pergamino con cuidado. ¿Pero cómo sabremos hacia dónde nos llevará? Preguntó Leo, mirando el agua brillar con destellos dorados bajo el sol. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Respondió Dylan, mojando la punta de los dedos en el río. Javier encontró una pequeña canoa atada a la orilla, como si alguien la hubiera dejado allí para ellos. Sin dudarlo, subieron a bordo y dejaron que la corriente los guiara. El paisaje a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los árboles se alargaban y encogían, el cielo cambiaba de colores imposibles y, de pronto, el río ya no era el mismo. Ahora fluía entre edificios altos de piedra, con puentes colgantes y antorchas iluminando la noche. Esto parece una ciudad antigua. Dijo Leo maravillado. A lo lejos, un grupo de personas vestidas con túnicas blancas los observaba desde la orilla. Uno de ellos levantó la mano y el agua pareció obedecerle, deteniendo la canoa suavemente. Alguien ha roto el equilibrio del río. Si no lo restauramos, el flujo del tiempo quedará atrapado en un ciclo sin fin. ¿Cómo podemos ayudar? Deben encontrar la llave del tiempo, oculta en las profundidades del río. Solo aquellos que han viajado con él pueden alcanzarla. Sin dudarlo, los 4 hermanos corrieron de regreso al agua y se sumergieron. Debajo del río encontraron un paisaje completamente diferente, un mundo subacuático con ruinas de civilizaciones perdidas. En el fondo, brillando como una estrella, estaba la llave. Joel la tomó con cuidado y al instante sintió que todo a su alrededor comenzaba a moverse más rápido. El tiempo se estaba reactivando. Cuando salieron del agua, la ciudad vibraba con nueva energía. La arena del reloj volvió a fluir con normalidad. Lo han logrado. Ahora el río puede seguir su curso natural. Antes de que pudieran responder, una corriente los envolvió y, en un abrir y cerrar de ojos, estaban de vuelta en el bosque donde todo había comenzado. El río seguía allí, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero en la mano de Joel aún estaba la llave del tiempo, prueba de que su viaje había sido real. Creo que acabamos de salvar la historia. Dijo Leo, sonriendo. ¿Y quién sabe qué otros secretos nos esperan? Agregó Javier, mientras los 4 hermanos seguían su camino, listos para su próxima aventura. Joel, Dylan, Javier y Leo avanzaban por un desierto dorado, siguiendo un mapa que habían encontrado en un viejo cofre dentro de una cueva. Según la leyenda, en aquel lugar se alzaba la Torre de los Ecos, una estructura misteriosa donde se decía que las voces del pasado y el futuro podían ser escuchadas. Si esta torre es real, podríamos escuchar mensajes de tiempos lejanos. Comentó Joel, revisando el mapa. Tal vez incluso oírnos a nosotros mismos en el futuro. Agregó Dylan, emocionado. El sol brillaba con fuerza cuando, en la cima de una duna, vieron finalmente la torre. Era alta y de piedra oscura, con ventanas estrechas y una gran puerta en la base. Al acercarse, las paredes parecían susurrar, como si alguien hablara dentro de ellas. Escuchen, hay voces. Susurró Leo. Empujaron la puerta, y ésta se abrió con un sonido grave. Adentro un pasillo en espiral ascendía hacia lo alto, y en las paredes se veían inscripciones en un idioma antiguo. A medida que subían, los susurros se volvían más claros. El pasado guarda secretos, el futuro busca respuestas. Leyó Javier en una de las paredes. De pronto, la torre tembló y una ráfaga de aire los empujó hacia una gran sala en lo alto. Allí en el centro había un pedestal con un espejo de cristal negro. Joel se acercó y vio su reflejo, pero no era el de él exactamente, era el mismo, pero mayor. Esto es increíble. Podemos vernos en el futuro. Pero cuando Javier miró en el espejo, no vio su reflejo, sino una sombra oscura con ojos brillantes. Esto no está bien. Murmuró. De repente el espejo empezó a distorsionarse y la sala entera se oscureció. Las voces a su alrededor se convirtieron en gritos. Nos están advirtiendo. Algo está atrapado aquí, y quiere salir. El espejo comenzó a agrietarse. Sin pensarlo, Joel golpeó la base del pedestal y un destello de luz inundó la habitación. El espejo se rompió en 1000 pedazos y, con él, la sombra desapareció. La torre dejó de temblar y el silencio regresó. En las paredes, las inscripciones habían cambiado. El equilibrio ha sido restaurado. Parece que lo hicimos bien.
dijo Joel, recuperando el aliento. Descendieron rápidamente y al salir, la torre se desvaneció lentamente hasta quedar solo arena en su lugar. Esto fue increíble, dijo Leo, mirando el horizonte. Y demuestra que el tiempo y la historia aún guardan muchos secretos, agregó Dylan. Los 4 hermanos se miraron y sonrieron. Su aventura había terminado por ahora.